Ahora voy a recibir al primero de nuestros invitados, a Daniel Scioli, está aquí con nosotros. Hola Daniel, gracias por venir, como siempre, muy amable. Bueno, hoy es un día, al menos abrimos así el programa, especial en el sentido de que se cumple un nuevo aniversario de ese debate presidencial que marcó todo un momento. Allí las encuestas dicen que el 65% de los argentinos lo recuerda, ese debate. Repasamos hace unos minutos algunos de los momentos más importantes, al menos cuando vos le decías a Mauricio Macri que iba a ajustar, que se venía una instalación en la Argentina nuevamente del Fondo Monetario Internacional, de caída de salarios, de consumo, y él te decía que estabas hablando casi pavadas, que le hacías recordar a un panelista de 678, porque nada de lo que vos decías era cierto. Sí, puse mi mayor esfuerzo en su momento para advertir sobre las consecuencias que podían venir en caso de tomar este camino que finalmente toma el gobierno para abordar la agenda económica social, y que hoy podemos ver como que no solamente no se han resuelto aquellas situaciones que hacían a la inflación, a la pobreza, al Frente Internacional, sino que se han agravado. Hoy tenemos mayor pobreza, mayor desempleo, mayor endeudamiento y también un desmantelamiento del aparato productivo que se ve reflejado en las pequeñas y medianas empresas, que, por ejemplo, la tasa de interés y las tarifas, estas dos cuestiones combinadas, tiene un efecto devastador en la economía real y en definitiva en el trabajo. Vi al ingreso aquí que tenés a dos dirigentes que son la síntesis, un dirigente gremial de una gran experiencia como Héctor Amichetti, que te podrá reflejar la situación de los trabajadores, y también Marcelo Fernández, que conozco mucho su tarea al frente de una organización empresarial, porque hace pocos días nos reunimos en la sede del Partido Justicialista para escuchar a las pequeñas y medianas empresas y las vicisitudes, las angustias, las preocupaciones que tienen. Y como dije en aquel momento que había dos caminos de cara al futuro, uno era la agenda del ajuste, Rosario, y otra la agenda del desarrollo, hoy más que nunca también reafirmo eso, que hay otro camino de cara al futuro, que hay una manera de la cual se puede salir de esto y hay que revertir las prioridades. Las prioridades tienen que ser la industria nacional, que ha sufrido la peor caída en los últimos 20 años. Ahora, ubicándonos en 2015, todos decían, la Argentina tiene algunos problemas con sus déficits, hay que tomar algunas medidas, el presidente que llegue va a tener que hacer un ajuste de alguna manera, sea Macri o sea Scioli, lo va a tener que hacer. En tu equipo estaba Miguel Bain, un hombre que quizás apuntaba más a esta posibilidad. El punto es, si había que ajustar, ¿lo hubieses hecho vos? ¿De qué manera? Vamos a agarrar, por ejemplo, el tema de las tarifas. Entre dejar las tarifas congeladas y aumentarla al 1.600%, había un camino intermedio, segmentar, hacerlo gradualmente, sin afectar la economía. Pero el gobierno dice que lo hizo gradual. No, 1.600% gradual, desde mi punto de vista no, porque aparte, al hacerlo en forma transversal, que toca a todos los sectores de la sociedad y no cae el mayor esfuerzo en aquellos que más pueden, genera un retroceso en el poder adquisitivo, porque hoy en el presupuesto familiar o en una empresa el porcentaje que ocupa del salario, el pago de las tarifas, o cómo quita competitividad la combinación entre una presión impositiva récord, uno de los temas que yo había planteado. El camino de Argentina es bajar impuestos, no subir impuestos, porque menos impuestos para mayor actividad económica se termina recaudando más que cuando se piensa que subiendo los impuestos se recauda más. El rol de la banca pública, yo lo había expresado con toda claridad en su momento, tomando ejemplos internacionales como el BNDES en Brasil. Tiene que ser una palanca de desarrollo, un facilitador de proyectos de inversión. Habíamos tenido la experiencia, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, de los microcréditos. 120.000 emprendedores, que en algunos de los casos recuerdo una señora con una máquina de coser que le facilitamos y le dimos el primer envión, luego hace un tallercito. Luego una señora, una fábrica, una máquina de hacer pasta y después termina con un almacén desarrollándolo. Es decir, ahí hay que poner todo el esfuerzo en producir, generar una expansión de la economía, no una retracción. Cuando vos hablabas de la inflación, el camino para bajar la inflación no es subo la tasa de interés, genero menos poder adquisitivo, recesión, para que evidentemente la gente no consume y los precios de alguna manera van a ir bajando. Y en el medio vemos las consecuencias que estamos observando con preocupación. Por ejemplo, te di un sector, el automotriz, 950.000 la capacidad instalada,
a través de inversiones que se habían hecho, inclusive en el rubro autoparte, para sustituir importaciones por fabricación nacional. Hoy vemos que la producción está prácticamente a la mitad, fruto de esta recesión por la pérdida del poder adquisitivo. Ahora, ¿de qué manera se puede transitar esto que vos estás mencionando? Ya sabemos qué ha pasado en estos años. El gobierno dice que este es el único camino. Lo explica el presidente de la Nación en muchas oportunidades, dice que el año que viene se va a estar mejor. Y para ahí otro sector que una oposición que opina toda en contra, pero cuando van al Congreso le votan lo que el presidente necesita. Entonces, yo creo que hay una contradicción ahí dentro del mensaje y me parece que no ha habido muchas voces claras. Quizás vos no hablaste demasiado, Daniel, en todo este tiempo. Porque sentí que más que hablar era respetar con responsabilidad, con prudencia, un tiempo en el cual yo había dicho todo lo que tenía en su momento la posibilidad de hacerlo, que fue a través de un debate presidencial que fue histórico, con una masiva audiencia. Audiencia. Me había recorrido el país para explicar cómo seguía la segunda etapa de la reindustrialización, con sentido común construir sobre lo construido, la agenda de la ciencia y la tecnología, desde ahí, desde la sociedad del conocimiento, es que se logra competitividad y puesto de trabajo de ¿Y por qué calidad. el peronismo le vota lo que le vota? En definitiva, hay un presupuesto que ayuda al peronismo a votar. Hay distintos tipos de oposición. Yo estoy en un bloque donde viene sosteniendo una oposición, donde ha fijado una oposición al presupuesto, por ejemplo, no porque el gobierno no tenga un presupuesto. Yo fui gobernador y sé que obviamente es muy bueno tener un presupuesto. El tema es qué presupuesto, porque si el ajuste va en un sector de donde deben venir las soluciones de fondo a un problema del país, como es la educación. ¿Por qué se habían creado universidades, Rosario? ¿Por qué las escuelas técnicas, escuelas agrarias se habían recuperado? Porque el desafío que teníamos era, si veníamos hacia una cosecha récord, a buena hora, es muy bueno para el país, porque son ingresos de dólares, ¿cómo generábamos? Agregar valor, industrializar la ruralidad y generar las condiciones para exportar cada vez más con mano de obra argentina, no importar mano de obra de otro lugar. Entre una economía cerrada y una economía totalmente abierta al mundo, hay caminos intermedios. Con lo que habíamos empezado a fabricar acá, lo tenemos que defender. La industria textil, la industria del calzado, la metalmecánica, el sector de la construcción a través de inversión pública, lo que era un programa de viviendas como el Procrear, por ejemplo, el acceso a lo que significaba no solamente a la familia a su primer vivienda, sino que movilizaba un sector que, como la construcción, que es estratégico para el desarrollo de la economía. Te voy a dar un caso emblemático, el tema de la ayuda social. El gobierno manifiesta, bueno, la ayuda social, estamos reforzando los alimentos a los comedores. Vayan a la cuestión de fondo, que se genere trabajo para volver al mejor comedor, que es la mesa de la familia, donde el padre, con la dignidad del empleo, puede encabezar, junto a la madre de los chicos, bueno, la mesa familiar. Y se había precisamente logrado avanzar en ese sentido. Hoy vemos cómo también entre los indicadores sociales esa demanda de necesidades básicas insatisfechas, que hay que ir al fondo del problema. Cuando sabemos las manifestaciones que hay en las calles, muchas veces, obviamente, las quejas que hay contra los piquetes, etcétera. Digo, busquemos la solución de fondo, que los maestros no estén protestando, que estén en la escuela dando clases, que es su vocación. Ahora, cuando las paritarias quedan tan por debajo de la inflación, evidentemente la gente sale en defensa propia. Entonces lo que hay que revertir es hoy eso. Estuvo en los estudios la gobernadora Vidal más temprano y dijo varias cosas, pero dice que encontró una provincia quebrada, que a ella le gustaría, por supuesto, que los docentes puedan ganar más. Bueno, mira, yo dije una provincia con los índices más bajos de desocupación, de mortalidad infantil y de desendeudamiento. Una provincia estaba desendeudada, que tenía un perfil de una deuda de 85% en pesos y 15 en dólares. O eso se ha revertido, es 80 en dólares y 20 en pesos. Y ojalá que ella lo pueda hacer mejor. A ver, yo siempre busco lo mejor para la provincia y para el país. Ahora, evidentemente también lo que habíamos avanzado en el gobierno fue reconocido en su momento por la gente, con la cual yo le estoy agradecido. Yo había ganado en todas las elecciones, no solamente la primera gobernador con el 48% de los votos, donde decir, bueno, la gente suponete que tiene una primera oportunidad, pero la reelección fue con el 55%, porque veía los avances que veníamos teniendo en la provincia, fundamentalmente en este eje productivo de duplicar los parques industriales.
y como si fuera poco, también las 3 elecciones presidenciales. En la provincia de Buenos Aires fui el candidato más votado. Pero eso ya pasó. El tema es también la provincia, hay que entender que depende mucho de las políticas nacionales. Yo podía desarrollar una política industrial porque había un marco de incentivos a nivel de decisiones que se tomaban del gobierno central de administrar el comercio, por ejemplo, de lo que podíamos empezar a fabricar acá, de proteger a las pymes, es decir, cuidarlo todo eso. Entonces la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del Producto Bruto Nacional, es un país dentro del país, late al ritmo de lo que pasa a nivel nacional. Vos sabés que nos preguntábamos, hablando de esto de ganar las elecciones que vos apuntás, ¿qué pasa con las sociedades que a veces, o los pueblos, terminan votando pareciera en contra de sus intereses? Podemos poner el ejemplo de los más pobres en la Argentina, que optan por un modelo que hoy es un modelo de ajuste, o los negros votan por Bolsonaro en Brasil, o los inmigrantes votan por Trump en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace que se genere eso? En muchos casos, como ocurrió acá, y vos lo reflejabas en el debate, la palabra cambio penetró profundamente en las expectativas de la gente. Y más de qué manera se planteaba el cambio. Era, lo que vos tenés, te lo vamos a cuidar. Te vamos a cuidar el fútbol, los subsidios, el salario y los derechos adquiridos. Y sobre eso vas a estar mucho mejor. Y yo entiendo la gente que fue a votar en búsqueda de un cambio para estar mejor. Pero entiendo esta realidad, en la cual los resultados están muy lejos de ser lo que la gente esperaba. Entonces vos tenés que dar una esperanza y tenés que dar una alternativa, mostrar que hay otro camino, y en eso estamos trabajando, y esa es nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que yo siento? Que la gente nos está diciendo cuando ingresé al canal, únanse para defendernos, es decir, y en eso se está trabajando, porque es la misma sociedad, y no solamente expresada por los trabajadores, por los más humildes, sino por una clase media, donde se le hace agobiante cuando tiene que pagar la prepaga, cuando tiene que afrontar los gastos de los servicios públicos que hacíamos mención antes, cuando se está endeudando también, cuando tiene que pagar una tarjeta de crédito, el banco le cobra unos intereses altísimos. Y esto que vos estás escuchando y que estás describiendo, o la gente que dice únanse, ¿te anima a buscar una segunda oportunidad como candidato a presidente? No, pero, a ver, yo no antepongo una cuestión personal, obviamente yo no puedo ser indiferente y no voy a ser indiferente, porque si 12.200.000 argentinos me han acompañado en ese otro camino, en la cual yo planteé con toda claridad que de las dos maneras enfrentar, cuidar los avances y enfrentar las situaciones pendientes. A partir de eso, también tengo la responsabilidad de buscar, no criticar por criticar, sino alertar y mostrar por dónde puede venir la solución. Y en eso estamos trabajando, en la reorganización de nuestra fuerza política, el peronismo, que pueda converger en un frente que le dé una opción. ¿Con todos? Con todos los argentinos y argentinas que... que estuvo, ¿no? Yo digo así con todos los peronistas. Pero ojalá se pueda dar, pero no es una unidad por la unidad misma, sino con un compromiso muy claro. Vos hacías referencia antes, bueno, pero alguno acompaña unas cosas que tienen que ver con facilitar determinados ajustes. Lo hacen en nombre de la responsabilidad institucional. Yo no lo quiero criticar, pero también creo que tenemos que poner el esfuerzo en buscar corregir esto, porque la mejor gobernabilidad, la mejor manera de desestresar al país, de descomprimir esto, es luchar por achicar las desigualdades que hay. Ayer, en el marco del debate en el Senado, Cristina Fernández de Kirchner dijo, entre otras cosas, que ninguno de los que estaba allí tenía autoridad moral porque estaban bien vestidos, todos comían, todos tenían autos, los iban a buscar, los llevaban para pedir a la gente más sacrificio. Sin embargo, se votó un presupuesto de ajuste. Bueno, ella hizo, tengo entendido referencia, yo no lo vi, pero lo leí esta mañana, hizo referencia a un caso que a mí me gusta mencionar, el caso de Portugal, como en un momento determinado Portugal, con un acuerdo que había hecho con el fondo, un acuerdo de ajustes, bajando salarios y pensiones, las cosas fueron muy mal. Y luego llegó un primer ministro que revirtió esa política y dijo, no, déjennos crecer, recuperar el poder adquisitivo del salario, aumentar las jubilaciones. ¿Qué es lo que va a haber que hacer acá? ¿Para qué? Para, de esa manera, generar recursos genuinos
Y fue lo que pasó una vez en Argentina, cuando nos desendeudamos, cuando le pagamos el fondo, fue a partir del crecimiento de un superávit fiscal y un superávit comercial. Entonces hay que tener en cuenta esa referencia. A eso se refirió ella y me parece interesante, como también otros casos de las consecuencias que han tenido por tomar este camino de exigencias que impone el fondo. Muchos se sorprenden, pero ¿cómo sabía que iban a ir al Fondo Internacional? Porque era el recorrido, es decir, el endeudamiento te lleva a una situación donde te quedás sin prestamistas para poder solventar el déficit que tenés, que lo tenés que financiar. ¿Y por qué tenés déficit? Porque no creces. Entonces llega un momento, esos fondos especulativos toman posición, se van y nos deja con pérdidas importantes, y ahí es donde aparece este prestamista de última instancia, que es el Fondo Monetario Internacional. Pero que ya sabemos todo lo que genera en todos los países donde ha pasado, incluido el nuestro. Entonces, fíjate lo que está pasando en el mundo. Los países se están repensando, hasta el propio Estados Unidos, sus vínculos comerciales, su rol en la globalización. Y en Argentina, para salir adelante, yo estoy convencido de esto, tenemos que poner el esfuerzo allí, en lo nuestro, mejorar los costos de logística. Para acá habíamos recuperado los ferrocarriles para expandir la red ferroviaria, combinar con nuestros puertos, sacar la producción del interior en forma cada vez más competitiva. Mañana voy a estar en Comodoro Rivadavia, me han invitado el intendente Carlos Linares, y luego voy a tener la oportunidad de hablar con todos los sectores y también con la comunidad deportiva, el problema de los clubes de barrio, las tarifas que están sufriendo, entre otros casos. A ver, Lucía tiene una pregunta para Daniel Scioli relacionada al debate presidencial, ese que te mostramos en la apertura del programa, algunos coacheos, alguna cosita. A ver, ¿qué nos vas a contar, Lucía? Sí, Rosario, bueno, ese debate que ya quedó en la historia, si algo dejó en evidencia fue el coaching que tuvo Mauricio Macri, que después, bueno, ellos mismos en Cambiemos lo decían, nada de lo que pasó ahí fue espontáneo ni casual. Y quien también recibió coaching, y ahí lo vemos en esa foto, fue la ahora primera dama, Juliana Aguada, que con ese beso que sube al escenario ganándole de mano a Karina Rabolini, porque sube antes que ella, en algo que estuvo completamente pautado junto a Durán Barba. Bueno, es el gurú ecuatoriano Durán Barba quien después dice, ese fue el knockout, con eso ganamos el debate. Esa al menos es la posición de Cambiemos. Le quería preguntar a Daniel, ya que lo tenemos acá, en ese momento de qué se hablaba, qué les sugerían, qué coaching tuvieron, y si creen que el debate lo perdieron por una cuestión de formas y porque Cambiemos estuvo mejor asesorado tal vez para expresar estas ideas. Por un beso, esa sería la historia. Durán Barba cree que ganaron por un beso. Mirá, yo sinceramente no había hecho ninguna preparación especial para el debate. Era la pasión de poner lo mejor de mí para transmitir lo que yo sentía que podía venir en caso que se apliquen estas políticas que estamos viendo hoy. En la cual seguramente la agenda era similar, el tema, la forma de resolverlo era distinto. El tema de las tarifas estaba, el tema de los fondos buitre estaba, el tema de la inflación estaba, la pobreza estaba, el tema era cómo lo resolves. Y este, de mi punto de vista, no es la manera de que estas cosas se reviertan. Entonces puse todo el esfuerzo ahí y explicando por dónde había que ir y qué es lo que yo me proponía hacer. Y porque ya veníamos con una dinámica de la campaña en la cual lo tenía incorporado y lo sentía, no tenía que recurrir a ningún otro recurso que no sea la autenticidad, porque vos agarrás lo que yo decía en el debate o cualquiera de los otros actos o encuentros que tuve y vas a ver una línea coherente que la sostengo hasta el día de hoy. Pues no sé si muchos pueden decir lo mismo, Viste, vimos como en un momento, bueno, qué bien, que va, y después para acá, y después en este lugar, después en otro. No, a mí me van a encontrar siempre en este eje central, convencido que un país grande, maravilloso, con gente talentosa, como el nuestro, como la Argentina, sale adelante solo produciendo y levantándose de abajo para arriba, con una clase media que si se deprime empuja más abajo a los trabajadores, y precisamente Argentina orgullosamente se podía presentar al mundo como que había logrado una distribución del ingreso de 50 y 50, y había logrado una clase media con los mejores posicionamientos y había logrado de los mejores salarios latinoamericanos. Bueno, entonces eso se ha retrocedido. Y que yo sepa, los países más desarrollados del mundo no tienen salarios muy bajos y por el piso. ¿Cómo se hacen los puestos de trabajo de calidad? Con educación, ciencia y tecnología. ¿Dónde se recortó? En educación, en ciencia y tecnología. A ver, vamos a suponer que estuviese aquí Mauricio Macri. Hoy, otro 15 de noviembre,
recordando qué cosas vos decías en ese debate y qué cosas Mauricio Macri te decía que era todo mentira lo que decías, que te habían obligado a decir cosas mentirosas, cuando, por ejemplo, él dice que no iba a ajustar, que él iba a promover una economía de expansión, que no iba a haber ajuste, que no iba a haber aumentos de tarifas, que todo eso no iba a pasar. Sí. Yo te digo algo, Rosario, yo pensé mucho en esto que vos me preguntás, ¿viste? Muy inteligentemente. Y la conclusión que saco, mirá las campañas que estamos viendo, mirá lo que ha dicho el propio presidente de Estados Unidos, voy a hacer un muro. ¿Vos viste el muro? No. Bueno, lo que ha planteado ahora el flamante presidente electo de Brasil. Bolsonaro. Entre lo que se dice para ganar las elecciones y después lo que se hace en ya en la gestión, si se asume la responsabilidad, hay una brecha muy grande. En ese Claro, momento, pero el punto es que no se puede aceptar que haya esa brecha tan grande. Es una especie de estafa. Tenemos que repensar entonces el rol de los debates, porque si el tema es ir a decir a la gente lo que la gente quiere escuchar, yo mañana voy a un debate y digo, bueno, vamos al nuevo debate presidencial, claro, en Crónica TV. Yo me comprometo que los salarios van a aumentar al doble el primer día de mi gobierno, que los créditos van a ser a tasa cero desde la banca pública, y entonces entusiasmo, y después te encontrás con la realidad, es decir, esto también pero que en pero algún ganó momento elecciones, determinado. pero siguió ganando elecciones. Sí, ganó elecciones a partir de generar una expectativa. Creo que mucha gente también dijo el 2015, bueno, yo opté por esto, y el 2017 dijo, bueno, vamos a darle un poco más de oportunidad. Pero a partir de mediados de este año, las cosas cambiaron. Y la gente empezó a reaccionar en defensa propia, porque evidentemente su realidad le hace que ya esté mirando otras opciones. Y allí donde tiene que estar precisamente la responsabilidad y el esfuerzo nuestro de dar una salida a todo esto, una solución, que la hay. Yo estoy seguro que la hay. Agustín. Sí, estaba escuchando, espérame que me posiciono, estaba escuchando recién y hay una pregunta que quiero hacer, porque recién abordaban el tema del Fondo Monetario Internacional. Parte del debate fue el tema de la deuda, claramente, veníamos de una etapa de desendeudamiento muy importante. La pregunta es, la Argentina, recién Daniel Scioli explicaba lo que ocurrió en el año 2005, cuando él era vicepresidente, que se decidió pagarle al Fondo Monetario Internacional para sacarlo de escena. Hoy, lamentablemente, lo tenemos de nuevo. Creo que las condiciones para pagarle en efectivo y sacarlo de escena no van a estar dadas. ¿Qué tratamiento daría? Porque hubo otro candidato también, que no llegó al balotaje, que fue Sergio Massa, que habló de una necesidad de reestructuración, desde el Fondo Monetario lo llamaron. ¿Qué tratamiento le daría hoy, desde su visión, Daniel Scioli, al Fondo Monetario Internacional o a la deuda en general con la cual va a quedar Argentina en el año 2019 después de las elecciones? Sentido común, como se hace desde una familia, desde una empresa, de cualquier emprendimiento. Es decir, a través del crecimiento, de generar la posibilidad de ir afrontando las obligaciones fruto de la actividad económica. Por eso pongo el esfuerzo en la cuestión de fondo. Y al fondo, parafraseando, habrá que plantearle con toda claridad, bueno, por este camino ya se ha visto en el mundo y en Argentina en su momento. O sea, hay que renegociar la deuda. ¿Coincidís con eso? No se trata de renegociar, sino se trata de decirle, ayúdenos a crecer lo más rápido posible para que le podamos pagar lo antes posible. Es al revés el tema. Porque a lo primero que nos conviene es a nosotros. Porque fíjate los intereses que estamos pagando y lo que significa esos montos de intereses que se podrían estar invirtiendo en otro lado. Entonces Argentina, tenemos que decirle a los países que están cerrando en muchos casos el comercio y defendiendo lo suyo, bueno, ¿quieren ayudar? No nos presten más, cómprenos lo que estamos produciendo. Entonces los empresarios van a poder tener actividad y vamos a poder tener divisas y dólares genuinos, fruto del ingreso de las exportaciones, y vamos a poder tener la capacidad de pago para ir enfrentando lo antes posible esas obligaciones. Y también en Argentina, otra cosa que yo he planteado, que no puede ser siempre volver a empezar, porque si hay inversiones, fíjate que de las pocas políticas de Estado que venían de antes, que se han mantenido, es el tema de vaca muerta. Y esto hay que reconocerlo. Entonces, los que están invirtiendo en vaca muerta, hay que darles tranquilidad que se les va a respetar. Si se ha invertido en energía renovable, se va a respetar. No es cuestión que el que venga tiene que empezar todo de vuelta. Pero acá hay algo fundamental. La gente quiere recuperar los derechos que fue cediendo, que fue perdiendo por las consecuencias de esta política. Y el mundo tiene que entender, ya que ahora vienen los próximos días, el G20 y los principales mandatarios, nosotros
no 400 millones de habitantes en el mundo, a 600 millones de habitantes en el mundo podemos alimentar. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Convertir a la Argentina una potencia productora de alimentos que viene de la mano de la vinculación de la educación y esas materias primas, y no limitarla precisamente a que tengamos que estar dependiendo de los vaivenes de los commodities. Vendemos grano y después importamos. Habrá que darle valor agregado a eso también, Exactamente, ¿no es cierto? esa es la clave. Esa es la famosa industrializar la ruralidad, con el cual, con Julián Domínguez en su momento, que iba a ser mi ministro de Industria, habíamos anunciado que es la etapa que se venía. La segunda etapa de la reindustrialización, seguir sustituyendo producto importado por fabricación nacional. ¿Cómo no vamos a confiar en la materia gris, en el talento argentino, en nuestros profesionales? Obviamente que sí. Entonces ahí es donde tiene que haber políticas públicas que faciliten eso. Porque si la discusión es el bono sí, el bono no, alcanza o no alcanza. Bueno, vayamos a la cuestión de fondo. Si no hubiese un desfasaje tan grande entre lo que aumentan los salarios y la actividad y la inflación y la actividad económica, seguramente no sería motivo de discusión. Y los empresarios estarían encarando esta etapa del año con la tranquilidad que le van a poder reconocer a sus trabajadores lo mejor posible. Y los trabajadores estarían consumiendo, planificando ya la fiesta del mes próximo, y fíjese la situación que estamos. Lo que han perdido los jubilados, nuestros queridos jubilados. Bueno, ahora quieren volver a hacer una reforma previsional, y cambiar la fórmula nuevamente. Porque son las viejas recetas del fondo. Jubilaciones, reforma laboral. Bueno, el tema laboral, a ver, ese es un tema importante. Es decir, el mundo está cambiando la dinámica del empleo, esto hay que reconocerlo. No hay más ya esas personas que podían estar 30 años en el mismo puesto de trabajo. Las nuevas tecnologías están empujando hacia afuera los trabajos tradicionales. Entonces el desafío es capacitar, es buscar la idea de formar a la gente para este desafío que se viene acelerando, que es la robótica, cómo está reemplazando los puestos de trabajo. Entonces hay que buscar las condiciones para beneficiar a ese trabajador, para reconocerlo y para hacerlo seguramente más dinámico el mundo del empleo, porque ya una persona a lo largo de su vida va cambiando 7 o 8 puestos de trabajo. Néstor, ¿hay alguna pregunta más final para Daniel? En el debate que veíamos recién, una de las cosas que prometía el hoy presidente Mauricio Macri era un poder judicial independiente. Claramente eso no pasó, muy por el contrario. Ayer un plantel de juristas en esta misma mesa explicaba, y acaso el ícono sea la causa de la fotocopia de los cuadernos. Usted está camino a un juicio oral y público. ¿Esto es el accionar de la justicia o es parte de una persecución política? Mire, una de las cosas que hay que normalizar en el país es poner cada uno de los poderes del Estado en su plenitud de rol institucional. La independencia de la justicia, el trabajo del Poder Legislativo, la responsabilidad de la oposición, de la responsabilidad también del Ejecutivo, el respeto a la libertad de expresión. Ahora, cuando se judicializa la política, se politiza la justicia, se desacreditan a rivales políticos a través de distintas acciones, entonces esto también es uno de los grandes temas precisamente a darle la naturaleza del funcionamiento institucional dentro del Estado de Derecho. Ese es mi punto de vista. Daniel Scioli, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, fue un gusto recordar eso y más que recordar, a mí me gusta jugar al ajedrez, o sea que es una de mis pasiones. Sí, ¿no? sí, lo sé. Juego al futsal, que es despliegue físico, pasión, y también el ajedrez. El otro día escuchaba la reflexión de un gran maestro, León Top se llama, que casualmente lo estamos invitando en Argentina a una conferencia por el valor pedagógico que tiene el ajedrez. Y en un momento él decía que la virtud del ajedrez es que te permite, cuando perdiste una partida, repasarla, ver en qué te equivocaste, reflexionar, ver en qué acertó tu rival, y de esa manera poder mejorar para la próxima. ¿Te acordás que decíamos, yo le decía a Daniel Scioli, bueno, si llegas a ser presidente o también cuando era gobernador, que el ajedrez tenía que estar como parte de la currícula en las escuelas? Bueno, disciplina. Porque está extracurricular, pero la verdad que te hace pensar. Más, claro. Y a todo tipo de edad, las personas a todo tipo de mayores, edad, ¿no? para sí. el tipo de Alzheimer, el ejercicio de la cabeza. Pero para que los chicos tengan la opción, ¿no es cierto? Bueno, digo, a ver si alguna vez se puede hacer. A ver a mi nieta que estoy enseñándole a jugar al ajedrez. Bueno, ahí tenemos una pelota. Podemos hacerle firmar a Daniel Scioli la pelota, porque viste que se viene el Boca River. Sí, el Pichiche, voy a firmar con Pichiche, como se llama el Pichiche bueno, en el mundo del futsal. Va a firmar porque esa pelota, después veremos quién se la queda en el equipo. Si